Dios, gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa para poder estudiar la palabra de Dios durante esta semana. A pesar de que estamos en unas dificultades de nuestra vida, queremos saber tu buena voluntad hacia nosotros a través de tu palabra, que es la Biblia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra y abre nuestros corazones, oídos y pensamientos para que podamos recibir tu gran amor y gracia a través de tu palabra. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, desde comienzo hasta fin, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente, vamos a buscar en la Biblia San Mateo 7:21, San Mateo capítulo 7, versículo 21, texto principal de hoy. Con este versículo empezamos hoy este seminario, el primer día de este seminario. San Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Buenas noches otra vez. Bienvenidos a todos muy sinceramente. Y gracias por participar en este seminario de la Biblia, a pesar de que están muy ocupados, ¿no? Están muy ocupados, tienen muchas cosas en su vida, pero gracias por participar en este seminario durante una semana. Durante esta semana vamos a pensar en un tema muy importante para todas las personas, no solo para los miembros de la iglesia, para todas las personas, para ustedes, ¿no? Les quiero enfatizar que este tema no es un problema simple, que se puede resolver cualquier momento nos queremos, sino un problema que se debe resolver sí o sí. En este seminario vamos a pensar en este tema. Este seminario de la Biblia no es un evento general de una iglesia, no. Y el propósito de este seminario no es para convertir a ustedes en un cristianismo, no. O tampoco para aumentar el número de los miembros de nuestra iglesia, no es el propósito. No hay ningún problema que no venga a nuestra iglesia después de escuchar este seminario. Está bien, no hay problema. Eso no es el propósito de este seminario. Ir a la iglesia o no es un tema secundario. Porque aquí en Perú, mayoría de las personas, todos van a la iglesia, ¿sí? Todos van a la iglesia o iban a la iglesia antes. Justamente este mes, el febrero, se cumplió 6 años que vine aquí en Perú. Cumple exactamente 6 años. Durante estos 6 años, yo muchas veces preguntaba a los peruanos, así, si creen en Dios o no. Yo muchas veces preguntaba y mayoría de los peruanos me dio la respuesta: sí, yo creo en Dios, yo tengo la fe. Incluso en la escuela de los niños hay una clase religiosa, ¿no? Y en ese momento se lleva a cabo el culto y se realizan oraciones también, en la clase, en colegio. Es decir, aparentemente se parece que casi todos los peruanos
creen en Dios. Sí, casi todos los peruanos creen en Dios. Y también casi todos los peruanos consideran en sí mismo que ya creen en Dios. Sí. Ellos dicen que a pesar de que no creen bien en Dios, por lo menos creen que tienen la fe en Dios. Muchas personas, muchos peruanos piensan de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ustedes cómo piensan? Parece que aquí también la mayoría de ustedes probablemente piensan de esa manera, ¿no? Sí, a pesar de que yo no puedo ir a la iglesia diligentemente y no vivo una vida tan recta, una vida tan adecuada todavía, sigo creyendo en Dios, pensando de esa manera. Debido a que tengo este corazón, si yo intento mucho vivir rectamente y con una buena manera, Dios me reconocería algún día. Deberían pensar de esa manera, muchas personas. También pensando de esa manera. Cuando era niño, creía bien en Dios. Y debido a que se decía que Dios siempre es bueno y me ayudaría siempre, así que si lo intento poco a poco, Dios me enviaría al cielo. Aquí los peruanos les gusta mucho la frase poco a poco, ¿sí? Sí, poco a poco yo intento, Dios me ayudaría, Dios me enviaría al cielo. Sí, bueno, probablemente aquí hay muchas personas que piensan de esta manera, pero pensemos, entonces, tenemos que confirmar hoy, en esta semana, también durante una semana, tenemos que confirmar si este pensamiento es correcto o no, ciertamente. Una vez vamos a pensar seriamente, todas las personas dicen así, yo creo en Dios, yo tengo la fe, pero ¿este pensamiento es correcto o no? Debemos chequear, debemos confirmar. Es porque aquí el texto principal, vamos a ver de nuevo, el texto principal dice, mire, no todo, dice, ¿cómo piensa? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice así, no todo, dice, no todo. No entrar en el reino de los cielos significa que entrar en el infierno. Sí, infierno. Y esto es un problema tan serio, tan importante. Una vez han pensado sobre este tema, solamente pensando yo creo en Dios, yo tengo la fe, diciendo así, pero yo verdaderamente puedo ir al cielo. ¿Han pensado seriamente en esto? No entrar en el reino de los cielos significa entrar al infierno. Debemos pensar muy seriamente. En otras palabras, la mayoría de los peruanos que piensan, que creen en Dios, al menos sería una persona que dice Señor, Señor. Aquí todas las personas, todos los participantes dicen así, Señor, Señor, yo tengo la fe, yo creo en Dios, Señor, Señor. Pero la Biblia dice no todo, no todo. Aquí todos los participantes dicen así, ¿no? Pero la Biblia dice no todo. La Biblia dice que no todas estas personas entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con todos ustedes aquí? Con todos los peruanos, con todas las personas del mundo. ¿Qué pasaría? ¿Han pensado un día sobre este tema? ¿Quién realmente va al cielo? ¿O quién realmente va al infierno? Descubrir esto es el propósito de este seminario de la Biblia. ¿Sí? El tema muy importante, fundamental, básico.
para todas las personas, no para un miembro de la iglesia, no, para todas las personas. ¿Quién realmente entrará al cielo? ¿Quién realmente entrará al infierno? Realmente ustedes pueden dar la respuesta muy clara acerca de este tema, esta pregunta, por sí mismo. ¿Cómo piensan? Debemos pensar en esto. Si no están ni un poco seguros, eso sería un problema muy serio. No tener certeza de ir al cielo es igual que no tener verdadera fe para ir al cielo. Este tema es muy importante, muy serio. Y este problema es un problema muy fundamental que debemos solucionar en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Si no podemos ir al cielo, tenemos que ir al infierno. Solamente 2 lugares nomás, después de la muerte. Eso no es como un símbolo, ni un juego, no. Es decir, el propósito de este seminario es tener la fe verdadera, la fe verdadera. Cualquier persona dice que yo tengo la fe, pero ¿cuál es la fe verdadera? Vamos a confirmar en este seminario. En otras palabras, el propósito de este seminario de la Biblia es tener la fe verdadera y recibir la salvación verdadera y así ir al cielo verdaderamente. Es muy importante. Ahora, yo usé la palabra como fe, como salvación. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Tienen esta fe verdadera? ¿Ustedes realmente recibieron la salvación? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Bíblicamente han chequeado sobre su salvación, sobre su fe? Aquí en Perú, cuando digo yo soy pastor, las personas me preguntan ¿qué tipo de religión? Así me preguntan, ¿qué tipo de religión? O ¿qué tipo de iglesia? Dicen católica, evangélica, bautista, pentecostal. Preguntan clasificando estas cosas. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa tienen esto? Yo primeramente no entendía sobre esta pregunta. Yo soy pastor, ¿por qué me preguntan así? ¿Qué religión? Yo no entendí. Hasta ahora poco confundido. Dicen que todos creen en el mismo Dios y creen en Jesús, pero cada secta religiosa pelea entre sí reclamando son correctos. Al ver esto, las personas piensan de dos maneras, diciendo, así que no importa que creo en cualquiera, ¿sí? O así que no creo en todo, ambos. Las personas piensan de esa manera. Entonces, ustedes, ¿de qué manera están pensando ahorita? ¿De qué manera pensando? Sobre cristianismo, sobre creer en Dios. ¿Con qué manera está pensando? Si digo más claramente, ambas ideas están equivocadas, todo incorrectas. Es decir, no debemos creer en Dios mirando las sectas religiosas o mirando algunas iglesias. ¿Qué tipo de iglesias? No, sino creer en Dios a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, la Biblia. Sí, por eso ahora estamos aprendiendo la Biblia, palabra de Dios. Seminario de la Biblia, ¿no? Simplemente digo, se puede decir que estos varios tipos de las sectas y varios tipos de las iglesias son unos resultados que se han alterados en el proceso de transmitir la clara verdad de Dios a través de las personas durante mucho tiempo. Les voy a mostrar un video
que muestra cómo se distorsiona una verdad a través de un juego, ¿sí? Es un juego que copia la acción de la persona anterior y pasarla a la siguiente persona. Ahora vamos a ver qué pasaría este video. Vamos a ver. ¿Cómo se distorsiona una verdad? Vamos a ver con este video. Copia a esta persona, primera persona. Vamos a ver. Poco a poco se distorsiona. Miren, sí, es muy interesante, ¿no? Esto es el resultado. Se distorsiona una verdad de esa manera, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? De esta manera, las personas tienden a distorsionar una verdad después de pasar unas pocas etapas, así se distorsiona, ¿no? Así, el cristianismo es lo mismo también, ¿sí? A medida que la verdad correcta y clara de Dios ha sido transmitida a través de las personas durante mucho tiempo, se le han agregado las tradiciones y los pensamientos de las personas, así degenerando eventualmente en innumerables religiones y sectas religiosas. Sí, lamentablemente. Y cada grupo está peleando entre sí, alegando que tienen razón, pero todos están equivocados. Todos están equivocados. Es como la primera acción y la última acción de este juego fueron completamente diferentes, ¿no? Hemos visto. Entonces, ¿cómo podemos imitar la primera acción? ¿Cómo? La respuesta es muy simple, muy clara. Solo tenemos que ver y comprobar directamente lo que hizo la primera persona. Sí, es muy simple, ¿no? Es lo mismo
sobre la fe en Dios y en la verdad. Eso no es ver y creer en la doctrina de las sectas religiosas o un estilo de adoración de las iglesias, no, sino confirmar y creer en cuál es la verdad original. Sí, ¿cuál es la verdad original? Debemos chequear en esto, debemos confirmar en esto. ¿Cuál es esta verdad original? Es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, la Biblia. En otras palabras, debemos confirmar nuestra fe y nuestra salvación a través de la primera verdad, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? La Biblia, en lugar de confirmar otras cosas como las doctrinas, como las formas de la iglesia, no. Debemos ver primera acción directamente. Debemos ver primera verdad de Dios a través de la Biblia. La fe no es una cosa que se resulta de un pensamiento, de un sentimiento, de una emoción del hombre o algunas doctrinas, no. Si creemos muy ciertamente solo en mi propio pensamiento, propia emoción, propio sentimiento, sin confirmar una verdad, podría pasar esta situación. Vamos a ver un video también. Cuando creemos solo en mi propio pensamiento, ¿qué pasaría? Vamos a ver. ¿Entienden? Bad morning, ¿sí? Aquí, mire, esta persona se atrasaría al trabajo y así empezó ese día con mala suerte. Si uno se equivocó así por creer en su propio pensamiento, propio sentimiento en esta tierra, solo le quedaría más que terminar con este resultado de mala suerte. Solo terminaría de esta manera, mala suerte nomás. Pero en el caso del asunto de la muerte, pensemos, en el caso del asunto de la muerte o asunto de la fe, no terminaría así simplemente. Eso sería un problema totalmente diferente, más grave, más serio, porque este tema es el asunto del problema del eterno destino, el cual es ir al cielo o ir al infierno. Sobre este tema, pensaba que podía ir al cielo, pero en realidad estoy caminando hacia el infierno. ¿Cuán gran miedo nos da esto? Pensemos. Tales personas son las personas que dicen Señor, Señor, como este texto principal, ¿sí? Señor, Señor. Leamos de nuevo este texto principal. Aquí miremos en la pantalla, leamos otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice así. Aquí podemos decir que las personas que dicen Señor, Señor, son las personas que creen en Dios por su propia manera. Así que aquí dice que tales personas van al infierno, no al cielo. Entonces, ¿quiénes
son las personas que realmente van al cielo. Aquí está la respuesta en esta palabra, en este versículo está la respuesta. Es decir, dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿sí? Los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos, como dice este versículo, ¿sí? Este versículo en sí tiene la respuesta. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Debemos conocer esto. La Biblia tiene la respuesta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí, San Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan 6, 40 también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí la Biblia dice así. Aquí, la voluntad del que me ha enviado, esto significa la voluntad del Padre. Voluntad del Padre, Dios, voluntad de Dios. Jesucristo dijo esto. Entonces, la voluntad del que me ha enviado es la voluntad del Padre, Padre Dios. Esta voluntad del Padre es que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, como dice esta palabra. Es decir, creer en Jesucristo y recibir la vida eterna. Esta es la voluntad del Padre. Para decir esto poco más detalladamente, es como lo siguiente. Otro versículo, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Aquí explica poco más detalladamente. San Juan 17, 3. Si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí poco más detalladamente explica sobre la vida eterna, sobre la voluntad de Dios. En otras palabras, los que entran en el reino de los cielos no son los que claman solamente Señor, Señor, y creen en Dios según sus propios pensamientos, no, sino los que hacen la voluntad del Padre, como dice la Biblia. Esta voluntad del Padre es obtener la vida eterna, y esa vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Así podemos entender sobre la voluntad de Dios, sobre tener la vida eterna. Es decir, si conocemos el único Dios verdadero y a Jesucristo, tendremos la vida eterna, ¿no? Tendremos la vida eterna. Para creer en algo, debemos conocer esto primero, ¿sí? Para creer algo debemos conocer, es algo muy obvio. Sin conocimiento, ¿cómo podemos creerlo? ¿Sí? Debemos conocer primero para creer en algo. Si creemos sin saberlo, sin conocerlo, eso podemos decir que creer solamente nuestros pensamientos. Esa es una fe completamente equivocada. En otras palabras, si no conocemos al único Dios verdadero, no conocemos a Jesucristo, nos caeremos al infierno. Esto es un caso de que tener una fe equivocada, porque no conocemos una verdad. Esta es una palabra muy aterradora. Si pensamos un poco más detalladamente, esta palabra es muy aterradora. Mire, hemos visto este video, ¿no? ¿Cuál fue el error más grave de esta persona de este video? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál fue el error más grave, más principal? ¿Cómo piensan? Es lo que no había comprobado una verdad. Muy simple, pero él no había comprobado una verdad. Si solo hubiera verificado primero la placa de su carro,
Es decir, si solo hubiera conocido una verdad simple, no habría cometido tal error. Sí. El tema de obtener la vida eterna también es lo mismo. Si conocemos y confirmamos una verdad correcta, podemos creerla correctamente y tener la vida eterna e ir al cielo. No es tan complicado, muy simple. Porque las personas no conocen una verdad correctamente, por eso no pueden creer correctamente. Por eso debemos chequear primeramente una verdad muy exactamente, ¿no? Así podemos tener la vida eterna. En otras palabras, podemos recibir la salvación a través de la fe verdadera. Es como comprobar una placa, ¿sí? Como comprobar una placa y también comprobar la acción de la primera persona del primer video que hemos visto. Es decir, es como comprobar la verdad. Esto es el propósito de que Dios nos ha dado esta Biblia. Aquí explica sobre este tema. Es decir, es conocer ciertamente el propósito de la vida a través de la verdad de la Biblia y obtener la vida eterna conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esto es también el propósito de este seminario de la Biblia. Aquí unos versículos he elegido. Aquí San Juan 5:39, segunda de Timoteo 3:15. Les leo estos dos versículos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia dice así. Aquí explica sobre la razón, sobre el propósito de por qué Dios nos dio la Biblia. Tener la vida eterna por la fe, encontrando a Dios a través de la palabra de Dios. La Biblia es el propósito por el cual Dios nos dio la Biblia. Es decir, es recibir la salvación. La fe no viene por creer en los pensamientos, en los sentimientos, las emociones o convicciones de las personas. No, como el hombre que eligió el auto equivocado en el video, ¿no? Él pensando con solo su propio pensamiento, por eso se equivocó. Sin embargo, muchas personas malentienden que ya tienen la fe verdadera solamente creyendo en estas cosas, en su propio pensamiento, en su propia emoción, ¿no? La fe viene muy naturalmente y automáticamente cuando confirmamos y conocemos la verdad. La Biblia, ¿sí? La Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad. La Biblia dice así, San Juan 17, versículo 17, miremos en la pantalla, leamos juntos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de la verdad. La Biblia. A través de la Biblia podemos conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo. Y así podemos tener la vida eterna, la salvación. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la fe correcta. Podemos obtener la vida eterna, podemos obtener la salvación al llegar a conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, a través de esta palabra de verdad, la Biblia. Esta es la razón, esto es el propósito
de la existencia del ser humano. ¿Sí? San Juan, capítulo 10, 28 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí también dice la vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Y el propósito de la vida es recibir tal vida eterna, la salvación. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios que da esta vida eterna? ¿Quién es Dios? Averigüémoslo a través de la Biblia en este seminario. Esto no es creer en mi propia opinión, propio pensamiento. La mayoría de las personas piensan que si congregan fervorosamente en la iglesia y viven una buena vida, podrán ir al cielo. La mayoría de las personas piensan de esa manera, ¿no? Y creen que recibieron la salvación, recibieron a Dios por unas experiencias o milagros como lenguas, así que creen que pueden ir al cielo. Muchas personas piensan de esa manera. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia está escrito que creer en Dios de esta manera es la vida eterna y la salvación. Ninguna parte de la Biblia dice así. Por eso debemos chequear cuál es la vida eterna, ¿no? No chequear mi pensamiento, mi sentimiento, la palabra de Dios. El criterio es la palabra de Dios. Pero muy sorprendentemente, la mayoría de los peruanos y mayoría de las personas, también los peruanos, creen en Dios de esta manera equivocadamente, creyendo solamente su propio pensamiento. Pero creen que son salvos, tienen la fe verdadera, a pesar de que piensan algo equivocadamente. Les vuelvo a decir, el criterio de la fe debe ser una verdad, no los propios pensamientos del hombre. Es decir, debemos comprobar nuestra fe basándonos en la Biblia, la palabra de la verdad de Dios. Así como una compás puede guiarnos en la dirección correcta, podemos tener la fe correcta a través de la verdad correcta, que es la Biblia. Aquí, Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Biblia explica muy claramente de esa manera. Mi pensamiento y el pensamiento de Dios son totalmente diferentes. Como la diferencia entre el cielo y la tierra son diferentes totalmente. Por lo tanto, para tener una fe de creer en Dios, una fe correcta para recibir la salvación, debemos dejar mi pensamiento, debemos dejar mi emoción e investigar exactamente qué es el pensamiento y el criterio de Dios a través de la Biblia. Aquí Isaías 55:7 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia explica de esa manera. Es muy peligroso creer en mi pensamiento. Creer en mi pensamiento es muy peligroso. Entonces,
en el asunto de la fe, como dice este versículo, debemos dejar mi pensamiento a un lado. Y así tenemos que confirmar exactamente según el criterio de Dios. ¿Sí? Hay que confirmar si mi fe es correcta y cierta bíblicamente. Debemos confirmar. Aquí, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí la Biblia dice así. En realidad podemos decir que esta palabra es muy fundamental y también muy aterradora, podemos decir así. Es decir, la Biblia dice así: tú dices que crees en Dios, pero ¿confirmaste si esa fe es verdadera o no? La Biblia así está preguntando a nosotros. Esta palabra así está preguntando a nosotros. Uno que lo confirmó puede conocer muy exactamente en sí mismo que tiene esa fe correcta, pero uno que no lo confirmó será reprobado, dice. Será reprobado, o sea, se caerá al infierno eterno. Al ver este versículo debemos pensar en esto. ¿Cómo están ustedes entonces? ¿Realmente tienen la fe para ir al cielo? ¿Realmente lo conocen en sí mismo? ¿Tienen la fe verdadera? En sí mismo saben, dice. En este seminario de la Biblia comprobamos esto. Es muy importante. Es muy importante y serio conocer exactamente si esta fe vino de mi pensamiento o de la Biblia, palabra de Dios. Debemos confirmar exactamente. Yo tengo verdaderamente la fe correcta que Dios reconoce o no. El criterio de esa fe debe ser la palabra de Dios, la Biblia, no mi pensamiento. Aquí, en la Biblia también, en la Biblia misma, hay un versículo que explica sobre el caso de tener una fe equivocada y tener la fe correcta también. Es decir, es un versículo que explica lo que significa ser el Hijo de Dios, o sea, ser salvo. Vamos a chequear seriamente qué tipo de persona soy yo entre ellos con este versículo. Busquemos San Juan, capítulo 1, 3, 12 y 13. Busquemos en la Biblia. San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia explica muy claramente. Aquí, este versículo está explicando exactamente cuál es ser el Hijo de Dios o no. O sea, explicando bíblicamente cuál es la salvación o cuál es no la salvación. Así está explicando. Ser el Hijo de Dios, renacer, recibir la salvación, recibir la vida eterna, ir al cielo, todas estas expresiones significan lo mismo. Y este versículo dice que esta salvación
no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. La Biblia explica así. Entonces, vamos a averiguar qué son estos. ¿Qué son estos? Primero, mire, aquí la Biblia dice, no son engendrados de sangre. Este tipo de persona no es una persona que recibió la salvación, ¿sí? No son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere ser engendrados de sangre? Esto significa así. Mire, mis padres, algunos dicen de esa manera, mis padres iban a la iglesia muy fervorosamente y yo también desde era niño los acompañaba. Debido a que toda mi familia iba a la iglesia muy intensamente, entonces yo fui salvo. Algunos dicen de esa manera, por su familia, por su padre, yo también recibí la salvación, congregando la iglesia desde niñez. Si vemos esta escena, mire, se ve muy bonito, ¿no? Toda familia está participando, asistiendo en la iglesia, pero es imposible que uno reciba la salvación, así que iba a la iglesia desde niño con sus padres. No, la fe de sus padres no tiene ninguna relación con su fe bíblicamente. Debemos pensar bien en esto. Algunos de nosotros también podrían pensar de esa manera. Yo iba a la iglesia con mi familia desde niño, entonces yo recibí la salvación. Pero la fe de sus padres no tiene ninguna relación con su fe bíblicamente. Este versículo se refiere a una persona como esto, equivocado, ser engendrado de sangre. Esta fe es falsa, esta fe es equivocada y no es más que su propio pensamiento. Porque hay muchas personas como esto, por eso la Biblia explica así. Segundo, mire, también la Biblia explica, dice así, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. ¿Qué es lo que es ser engendrados de voluntad de carne? ¿Qué es esto? Esto se refiere a algún milagro o una experiencia especial. Como les dije un poco antes, aquí en Perú hay muchas personas así. Algunas personas vienen a la iglesia y me dicen de esa manera, pastor, antes, cuando estaba orando, escuché la voz de Dios, con una luz brillante. Alguien me dijo así, desde entonces Dios siempre me ha guiado y he estado conmigo, así yo recibí la salvación. Alguien me dijo así. También una persona me dijo de esa manera, un día, pastor, estaba sentado en una silla afuera de la casa y de repente me sentí algo extraño. Así que me levanté de la silla y fui al otro lugar y luego un camión golpeó la silla en la que estaba sentado. Así Dios me salvó. Entonces yo recibí la salvación. Una persona me dijo así. También una persona dijo así, tuve una enfermedad, pastor, y después de orar durante una hora, sudé mucho y tuve fiebre, y después de esto, esa enfermedad se desapareció. Entonces yo recibí la salvación, pastor. Entonces no necesita escuchar la palabra de Dios, ya recibí la salvación. Algunos me dicen así. Cuando escuché estas historias, yo les dije que no todas ellas son la salvación de la Biblia, pero ellos nunca lo aceptaron, porque las experiencias, emociones y los sentimientos que sintieron en este momento, ellos fueron muy intensos. Entonces, aunque les expliqué con la palabra de Dios muy ciertamente, muy claramente, nadie
lo aceptó. Nadie lo aceptó. Estos son los ejemplos de que ser engendrados de voluntad de carne, las experiencias, algún milagro. Solo es una emoción, solo es un sentimiento, pensamiento nomás. Y la Biblia dice que los diablos también podrían realizar estas obras. Los diablos también pueden realizar estas obras. Vamos a ver un video sobre este tema. Vamos a ver un video. Ser engendrados de voluntad de carne. Milagro. Se excita mucho emocionalmente, ¿no? Con música, pam, 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 pam. Baila muy bien. Aquí, pero quieren mucho bailar, ¿no? ¿Sí? Mire, si una persona se excita mucho emocionalmente, puede ser así. Sí, puede ser. Pero eso no es la salvación, bíblicamente. También la Biblia dice así, mire, tercero, dice aquí, ni de voluntad de varón, ¿Qué es ser engendrados de voluntad de varón? ¿Qué es esto? Significa así. Pastor, yo participo la iglesia sin falta ni un domingo, muy fervorosamente. Cada año apoyo a las personas pobres y hago muchas actividades del servicio de la iglesia. Siempre vivo tratando de guardar la ley justamente. Yo vivo así, entonces yo recibí la salvación. Eso tampoco es la salvación bíblica. La Biblia misma está diciendo que uno no llega a recibir la salvación por medio de estas cosas: engendrados de sangre, engendrados de voluntad de carne, engendrados de voluntad de varón. No, la Biblia misma dice así. Por lo tanto, desde ahora tenemos que pensar bien. Más que todo, si hay algunos que piensan que recibieron la salvación por medio de estas experiencias, tienen que escuchar más atentamente este seminario desde ahora. Posiblemente aquí hay algunos que piensan de esa manera. Tienen que escuchar bien, tienen que chequear sobre su fe a través de la Biblia, no de la sangre, no de voluntad de carne, voluntad de varón, a través de la Biblia. La Biblia dice, sino de Dios, es decir, engendrado de Dios. ¿Qué significa engendrado de Dios? Esa es la salvación. La Biblia dice que solo los hombres que vinieron de Dios son los hijos de Dios. O sea, ellos recibieron la salvación. Esta es la respuesta correcta. El que ha engendrado de Dios, es decir, se refiere a las personas que recibieron la salvación, nacieron de nuevo por medio de la palabra de Dios.
Aquí, Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, les leo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Como dice estos versículos, el recibir la salvación y nacer de nuevo solo es por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vive, permanece para siempre. Es muy importante. Para siempre. Experimentar el milagro, hacer buenas obras y guardar las leyes, estas cosas no siempre permanecerán. No siempre permanecerán. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y está viva. Por eso tenemos la palabra de Dios hasta ahora, ¿no? Permanece para siempre. Dios, por medio de la palabra, nos manifiesta. Por lo tanto, el hombre puede recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Busquemos San Juan, capítulo 1, versículo 1. Si tiene la Biblia, busquemos este versículo. Es muy importante. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire, San Juan, capítulo 1, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí dice, este Verbo es Dios. Sí, esta frase, este versículo significa así. Este Verbo es Dios. Este Verbo se refiere a la Biblia, se refiere a la palabra de Dios. Es Dios. Solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios, es posible conocer a Dios y tener una fe correcta. No es mi pensamiento. Es muy simple. Otro versículo también, Romanos capítulo 10, versículo 17. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas partes de la Biblia dice de esa manera. La fe, la palabra de Dios está conectada. La fe correcta se puede lograr escuchando la palabra de Dios. Es algo muy obvio. Es decir, por medio de la Biblia podemos llegar a tener una fe correcta, una salvación correcta también, por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, desde ahora vamos a averiguar sobre la Biblia. Mire, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Al momento de leer un libro, podemos conocer el nivel de aquel autor. Al leer un libro, podemos conocer el nivel del autor. Leyendo el libro escrito por un estudiante de primaria y un libro escrito por un profesor de la universidad, podemos conocer el nivel del autor al leer este libro. Si aprendemos un poco más acerca de la Biblia, podemos uno darse cuenta de que está tratando los contenidos que siendo un ser humano no lo puede escribir, puede entenderlo muy claramente. Si leer, si averiguar un poco más detalladamente. Cuando averiguemos la manera de cómo fue escrito, transmitido y conservado esta Biblia, no nos queda más que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas personas han intentado buscar algún error de la Biblia para testificar que esta Biblia no fue escrito por Dios, sino por medio de los hombres. Muchas personas han intentado buscar un error en la Biblia, pero la mayoría de las personas que intentaron buscar un error de la Biblia, más bien encontraron a Dios, investigándola y pudieron llegar a tener la fe. Entonces, veamos juntos
cómo fue escrita esta Biblia y cómo ha sido transmitida para nosotros. La Biblia dice así, aquí, miremos en la pantalla, 2 de Pedro 1:21, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las personas que han sido elegidos por Dios eran llamados profetas. Dios, llamando a ellos, les hizo escribir el contenido que dictaba Dios, y esta es la Biblia. Por ejemplo, ¿quién es? Por ejemplo, la presidenta del Perú declaró diciendo: regala 300 soles. Regala 300 soles a los chimbotanos durante un mes a partir de hoy. Supongamos, no es verdad, ¿sí? No va a la municipalidad, supongamos. Regala 300 soles todos los chimbotanos durante un mes a partir de hoy. Y todos los periodistas escribieron lo que la presidenta ha dicho. Y al día siguiente la palabra de la presidenta publica en el periódico. Aunque diferentes periodistas escribieron, pero la palabra de quién han escrito, la palabra de quién, la palabra de la presidenta, ¿no? La Biblia es lo mismo también. Cuando Dios decía a los profetas, y lo que ellos escribieron como periodistas es la Biblia. De esa manera escribieron. Por lo tanto, solo en el Antiguo Testamento, más de 3.800 veces se menciona una expresión que dice: Dios dijo Dios. Por lo tanto, no expresamos como autores a los que escribieron la Biblia, sino periodistas o encargados. Es decir, lo significa que son las personas que han escrito recibiendo la palabra de Dios. Dios dijo, y lo que el hombre ha escrito según la palabra de Dios es la Biblia. Por eso se dice que esta Biblia es la palabra de Dios. El autor de esta Biblia es Dios. La historia de la humanidad se divide en dos, poniendo de base el nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús se dice AC, ¿sí? Significa el tiempo antes de nacer Jesucristo. Y el momento después del nacimiento de Jesús se dice DC, significa el tiempo después de nacer Jesucristo. La fecha que utilizamos nosotros, el año 2023, se refiere que ya han pasado 2023 años después del nacimiento de Jesús. Que sea una persona que crea en Dios o no, poniendo de base el nacimiento de Jesús, dividimos la historia de la humanidad. Por eso estamos usando este tipo de calendario. En otras palabras, es una verdad histórica que Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años. Y esta Biblia fue escrita desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. En total, matemática, 1600 años fue escrita la Biblia. 1600 años. Nunca existió un libro que haya sido escrito por un plazo tan largo en el mundo. Es porque un hombre no puede vivir durante 1600 años. Por eso, había más o menos 40 personas que escribieron esta Biblia, no una sola persona. Ellos vivieron
en diferentes épocas y diferentes lugares. La profesión de ellos también eran diferentes. Entre ellos había un científico, rey, labrador, pescador y médico, etc. Muchos. Pero muy maravillosamente, aunque la Biblia fue escrita por las personas que estuvieron en diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes profesiones, pero como una persona escribió una larga novela, el contenido se continúa y coincide. Es porque el autor es Dios, autor es Dios. Como uno solo Dios ha dictado y escrito a través de las personas, el contenido se coincide. Por eso. Entonces, llamamos a la Biblia como la palabra de Dios. En esta Biblia está escrito sobre la creación y también el comienzo de la historia de la humanidad, y está escrito hasta el futuro de la historia de cómo terminaría. Por eso, en una sola palabra, la Biblia es la historia de la humanidad, la cual Dios ve desde el comienzo hasta el fin. Esta Biblia es un libro que más ha sido vendido en el mundo. Actualmente la Biblia fue traducida a más de 3.400 idiomas. Mucho, ¿no? La Biblia está traducida a todos los idiomas que se pueden traducir. Nunca existió un libro que en más idiomas ha sido traducido así en el mundo. Nunca. ¿Por qué se había traducido en tantos idiomas? ¿Por qué? Es porque es el libro de Dios, o sea, la palabra de Dios. Para que llegue esta Biblia, para nosotros existían muchos sufrimientos. Muchas personas han dicho que esta Biblia ha sido dictada, quitando y añadiendo los contenidos mientras corría la historia. Sin embargo, el descubrimiento de manuscrito del Mar Muerto en la cueva Qumran en el año 1947 disipó esta reclamación. ¿Por qué? Este manuscrito encontrado en esta cueva tenía 2000 años de antigüedad, y al examinarlo sorprendentemente se descubrieron que el contenido era consistente con la Biblia que leemos en nuestra época. Igual, exactamente igual. Entonces, ¿cómo piensan? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Mientras corría la historia, ninguno ha añadido ni ha arreglado el contenido de la Biblia. La Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la maravillosa palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso, si aprendemos detalladamente de la Biblia, podemos conocer qué es la palabra de Dios y se solucionan todas las dudas y los problemas de nuestra vida. Y podemos conocer el valor y el propósito de nuestra vida. Con la Biblia podemos conocer la existencia de Dios, quien creó todos los cielos y la tierra y el mundo eterno después de la muerte también. Y también podemos conocer hasta cómo comenzó la historia de la humanidad y cómo terminará. Todo fue explicado. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. El Creador, quien creó todo el universo y la historia de la humanidad. Y también se pueden solucionar todos los problemas fundamentales de nuestra vida. ¿Por qué nació? ¿Y a dónde iré después de morir? ¿Dónde está la felicidad verdadera? Etcétera. Unos problemas fundamentales de nuestra vida.
se soluciona. Y si esta Biblia es la palabra de Dios verdaderamente, debe poder decir las palabras que solo Dios puede decir. De este punto pensemos, por ejemplo, las cosas que siendo hombre no puede explicar, como la verdad de la creación del mundo o sobre el mundo del espíritu y el mundo después de la muerte. Si puede explicar exactamente sobre estas cosas, podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí, un versículo muy conocido, Génesis capítulo 1, versículo 1, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo muy corto. Mire, pensemos entonces, ¿se puede haber un libro que dice así en el mundo? En el primer capítulo y primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. Esta Biblia se empieza así desde la creación de todo el universo. Dice que Dios ha creado todos los cielos y la tierra del universo. Esto es uno de dos, la verdad o la falsedad. Uno de dos, ¿no? Si es verdad, será una palabra que debemos pensar muy seriamente. Lógicamente pensemos, ¿no? Si es verdad, es una palabra que debemos pensar muy seriamente. Es porque si esta palabra es verdadera, realmente existe Dios. Sí, realmente existe Dios. Y el hombre que no esté preparado para encontrar con Dios tendrá un gran problema. Irá al infierno. Como leímos contexto principal de hoy, no todos entrarán en el reino de Dios que dicen Señor, Señor, ¿no? Debemos preparar. Por eso tenemos que averiguar sobre esto muy exactamente, si es verdad. Entonces, vamos a ver sobre la creación del mundo para esto. Vamos a chequear, ¿es verdad o no? Aquí en la Biblia, Dios escribió muy detalladamente la historia de la creación del universo. Creación, desde creación. Solo Dios, creador, puede explicar esto en su palabra. Por eso la Biblia explica sobre la creación. Busquemos la Biblia. Hebreos 3, 4. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La Biblia dice así. ¿Cómo piensa? Esta es una palabra muy obvia. Sí, una palabra muy obvia. Miren. ¿Qué es esto? Casa de perro, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la casa del perro? ¿Cómo? ¿Por sí solo? No. Un hombre lo ha hecho. Un hombre creó. Es algo muy común y muy obvio. Entonces, les pregunto, ¿qué cosa es más complicada? ¿Qué cosa es más complicada? ¿La casa del perro o la tierra? Les pregunto, ¿cómo piensan? ¿Qué cosa más complicada? Si la casa del perro simple no lo hizo por sí sola, entonces, ¿se hizo por sí sola la tierra, que es más complicada? No, absolutamente no. ¿Quién ha creado la tierra? Aquí la Biblia dice que Dios la creó. Dios la creó. Mire, aquí hay un celular de Samsung. Es muy bonito, muy caro, ¿sí? Samsung. Alguien explica muy detalladamente sobre este celular, diciendo así:
cuando presione este botón sucede esto, esta función es así, así, alguien explica de esa manera, pero de repente él dice así: Señor, este celular tiene muchas funciones excelentes, pero en realidad, eso se hizo por sí solo. Él dice así, ¿cómo piensa? Si dijera a alguien de esta manera, él sería una persona loca. Sí, no es normal, una persona loca. Y si eso es posible, deberían ocurrirse esta situación también en este video. Vamos a ver este video. ¿Es imposible? ¿Es posible o imposible? Vamos a ver juntos. ¿Cómo piensan? Probabilidad 0.00001 significa es imposible, ¿no? ¿Qué tal? Es totalmente imposible que se ocurra esta casualidad, ¿sí? Este mundo, esta tierra también no se apareció así casualmente, no. Es decir, Dios creó este mundo según su voluntad, según su plan. Jamás se hizo por sí solo, jamás. La Biblia declara que Dios es quien ha creado todo el universo. Dios es el creador. Dios creó todo el mundo. En el libro de Job se explican los contenidos acerca de la creación. Así que vamos a ver. Aquí Job, capítulo 26, versículo 7. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mire, este versículo es sobre la creación, Esta palabra de Job fue escrita hace 3.500 años. 3.500 años. Y dice aquí, la Biblia, Dios extendió el cielo norteño sobre vacío. Aquí en lengua original, aquí norte se refiere al cielo norteño. Podemos entender de esa manera. Cielo norteño. Explicando un poco más detalladamente, como lo siguiente. Dios extendió las estrellas en un lugar del universo del lado del norte, cielo norteño, por encima de un espacio, o sea, un vacío. Miren, así, de esa manera. Esta foto fue tomada hace unos años en Chile, pero, miren, este versículo que leímos ahora, no coincide con el principio del origen del universo que piensan los hombres generalmente. No coinciden. Eso se llama teoría del Big Bang. Es decir, los hombres piensan que el universo se ha originado por una explosión grande, o sea, Big Bang, y entonces desde este punto las estrellas se han esparcido en el universo en porciones iguales, como esta foto, ¿sí? Las personas generalmente piensan de esa manera, con esta teoría del Big Bang. Esto es lo que piensan las personas generalmente hasta ahora. Sin embargo, según este versículo, no se puede explicar sobre esta teoría de Big Bang. Sí, es porque las estrellas no están posicionadas en porciones iguales, conforme a esta teoría, sino sean esparcidos irregularmente por encima de un vacío en el universo, como dice la Biblia, en vacío. Y esta verdad
se ha confirmado. Esta verdad se ha confirmado por una investigación científica en el año 1981 en Estados Unidos. Este periódico fue publicado en 1981 y dice: gran espacio agujero podría probar teorías. Salió esta noticia en 1981. Científicamente ha confirmado este vacío del universo. Eso no coincide con el pensamiento del hombre, que se había considerado como una verdad hasta este momento, ¿no? A pesar de que los hombres habían pensado que no hay un vacío en el universo por el esparcimiento de las estrellas, hasta ese momento Dios ya dijo la verdad, que hay un vacío en el universo, hace 3.500 años en la Biblia. Así lo creó Dios y lo declaró en la Biblia. ¿Cómo? ¿Por qué? Es porque Dios creó así el universo. Por eso exactamente puede explicar en la Biblia la verdad de la creación, y la Biblia exactamente se coincide. Es muy simple, ¿no? Y también aquí dice: cuelga la tierra sobre nada, cuelga la tierra sobre nada. Ahora podemos entender esta palabra en un sentido muy común: cuelga la tierra sobre nada. Podemos entender muy comúnmente esta palabra, pero en aquella época, cuando fue escrita esta palabra, las personas nunca podrían haber entendido sobre esta verdad. Mire, esta foto fue tomado en el año 1968, hace 55 años. Esta es la primera foto en color de la Tierra, la cual se ha sacado en la nave espacial Apolo número 8 en el universo. Primera foto en color. Es decir, antes de esta foto nadie había visto la Tierra directamente así, de esa manera. Nadie. Hace solamente 55 años. Antes de este momento nadie había visto la Tierra directamente. Así, la Tierra es redonda, ¿no? La Tierra es redonda y se cuelga sobre nada. O sea, está en vacío del universo. Pero nadie había visto esta Tierra directamente antes de esta foto. Por lo tanto, los antiguos pensaban que la Tierra era así. Mire, las personas antiguas pensaban de esa manera. Es lo que pensaban los indios. Los indios pensaban así: sobre serpiente, tortuga, elefantes. ¿Cómo piensan ustedes? Los antiguos pensaban así. Los egipcios pensaban de esa manera. La tierra es así, colgando las estrellas. Los sumerios pensaban de esa manera. Mire, ¿cómo piensan ustedes? Debido a que ellos eran tontos, dibujaron la tierra así, de esta manera. No, es porque ellos no han visto directamente la tierra. Por eso salió un dibujo así. ¿Por qué? Ellos no han visto directamente la tierra. Por eso, por su pensamiento, dibujaron de esa manera. Pero, como Dios creador creó la tierra de esta manera, mire, Dios creó la tierra de esta manera. Por eso, exactamente puede explicar muy detalladamente en la Biblia que es la palabra de Dios. La tierra es redonda, cuelga en base, cuelga en nada. Yo he creado la tierra en forma de redonda y la he colgado sobre el vacío.
Solamente el único Dios verdadero, único Dios creador puede explicar así en su palabra. Otra palabra también dice así. Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Este versículo de Isaías fue escrita hace 2700 años. Y aquí también dice que la tierra es redonda. Incluso hace unos cientos de años, la gente no podía imaginar que la tierra fuera redonda. Nunca. Al ver estos versículos cortos, podemos darnos cuenta que la Biblia explica un asunto que un hombre nunca puede explicar. Un hombre no puede explicar así. Por lo tanto, si vemos un poco más detalladamente la Biblia, con nuestra conciencia, podemos reconocer que la Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la palabra de Dios. Además, en la Biblia aparecen las historias de la creación de los animales. Aquí Job capítulo 12, versículo 7 al 9, les leo. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? La Biblia dice así. La Biblia dice que Dios creó todos los animales también. Todos los animales de la tierra, Dios creó. Entonces, dijo que preguntad a las bestias. Por eso dijo de esa manera, preguntad a las bestias. Eso se refiere a observar a ellos detalladamente. Si observamos detalladamente, aunque sea un animal muy pequeño, podemos conocer que en eso está la habilidad de Dios. ¿Han pensado cuán asombrosa es una vida? Aquí la Biblia dice que preguntan a las aves. Entonces vamos a preguntar a unos de ellos, una ave, vamos a preguntar ¿qué capacidad tiene? Vamos a ver. Hi guys, I'm Dave, I'm a cameraman. I've been doing it professionally for some time now. I'm always trying to find new and exciting ways of improving my craft. Welcome to my little man cave. This is where I create some new rigs, some new systems, just try things out. It's exactly like stay sure. The holy grail is to get that steady shot, that really stable picture. I came across this amazing clip on the internet. I'll show you watch this stay totally stationary as I move this body. I tried it on my own chicken whiskey. I was surprised that it actually did work. I came up with a number of different prototypes. What I was looking for was something that was flexible, super lightweight, comfortable, and this one here sends full HD images directly to my laptop. It's the Galaxy Cam. The effect is amazing. The jobs have been coming in like crazy. I don't ever leave her at home anymore. She's even got her own gear now.
¿Cómo están ustedes? Es muy interesante, ¿no? Un ave, un gallina tiene esta habilidad. Entonces, desde ahora, cuando tome caldo de gallina, debemos pensar en esto, ¿no? Debemos pensar en Dios, creador. Dios dio esta habilidad a gallina. ¿No es asombroso esto? ¿Quién les ha dado estas capacidades a ellos? ¿Quién? La Biblia explica así: Dios creó a animales. Esto es una prueba de que existe un diseñador muy inteligente y asombroso. Él es Dios creador. Él es Dios creador. Si vemos a todos los animales y plantas, podemos conocer el poder y deidad de Dios, quien es un supervisor de la vida. Aquí, Romanos capítulo 1, 20. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia explica así: Dios creador. Como dice este versículo, si observamos a los animales y todas las cosas en el mundo creado, podemos reconocer conscientemente el poder y deidad de Dios y también la existencia de Dios. Conscientemente podemos entender esto. Vamos a ver este video, mire, algo asombroso. Vamos a ver y pensamos sobre habilidad de Dios. Mire, es un robot. Wow, ¿cómo están? Es muy asombroso, ¿no? Es real, robot. Nuestra tecnología humana llegó hasta aquí. El poder del hombre creó este robot. El poder del hombre, ¿sí? Asombroso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver una habilidad del hombre. Veamos. Double strikes. Full twist. Vediamo che lui presenta sempre due elementi con difficoltà nel mezzo e chiude con un Wow, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién dio esta capacidad al hombre? ¿Quién? Pensemos entonces. Si consideramos al hombre que creó este robot como lo asombroso, debemos considerar a Dios que creó tal hombre como lo más asombroso y serio. Sí, Dios creó todo el mundo, también a los hombres. Dios que creó este mundo así tan asombrosamente, realmente existe. Y aquí la Biblia dice que Dios creó al hombre también. Aquí Génesis capítulo 2, 7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces,
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice así. Dios creó al hombre con el polvo de la tierra y sopló el aliento de vida en su nariz y entonces el hombre fue un ser vivo de esa manera. El cuerpo fue creado por el polvo de la tierra. La Biblia dice así. Por varias investigaciones podemos fácilmente saber los elementos del cuerpo del hombre son casi los mismos con los de la tierra. Estas composiciones son casi iguales entre el cuerpo y la tierra. Entonces, cuando las personas mueren, vuelven a la tierra. Pero si solamente pasó esto, el hombre no es nada. Si no tiene espíritu, solamente es así. Es el hombre del polvo, nada más. Si después de la muerte el hombre se termina con que regresa a la tierra, se convierte en un ser miserable. Pero hay algo que Dios metió en el polvo. Dios metió. Esto es el espíritu, solamente al hombre. El cuerpo del hombre fue creado por polvo y dentro metió el espíritu para que el hombre fuera completo. Esto es muy importante. Génesis capítulo 1, 27 también, miremos la pantalla, leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Su imagen significa que se parece a Él, pero ese Dios no tiene carne. Si vemos en San Juan capítulo 4, 24, dice que Dios es espíritu, Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Entonces, Dios no tiene hueso ni carne. Por eso no podemos verlo. Es decir, Dios puso dentro del hombre al espíritu hecho a su imagen. Dios nos hizo completos como personas cuando metió el espíritu dentro de un cuerpo hecho de polvo. Por eso, las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu. Esto es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos el espíritu. Que tengamos espíritu también significa que Dios existe. Debemos pensar en esto. Yo tengo espíritu, significa Dios existe, porque Dios nos dio este espíritu según su imagen. Y que después de la muerte existe el eterno cielo y también el eterno infierno. Debemos pensar en eso. Las personas fueron creadas como seres espirituales, a diferente de los animales. Dios nos creó con un propósito y un plan diferente. Dios nos creó con la carne visible y con el espíritu invisible. Hay algunos que piensan así, que como el espíritu no se ve, entonces el espíritu no existe. Pero no es así. El espíritu realmente existe y lo tenemos. Podemos conocer esto con muchas pruebas de que tenemos el espíritu. Mire, las personas tienen deseos del cuerpo porque tienen el cuerpo, ¿sí? Por tener estómago tenemos hambre, ¿sí? Tenemos deseo sexual, entonces hay hombres y mujeres. También tenemos el deseo de la fama, de ser más exitosos que otros. Esto es deseo del cuerpo. Sí, cada uno de nosotros tenemos este deseo del cuerpo. Si tenemos estas cosas, podríamos estar satisfechos carnalmente. Por eso, de cualquier manera queremos comer y vivir bien carnalmente, casarnos y tener hijos. Si pensamos que esta es toda la vida, entonces nuestra vida
no están completas. Perdón. Pero eso podría ser igual que los animales. Mire, vean aquí al león. El león también caza y come, busca pareja, quiere ser el mejor de su manada. Si fuéramos solamente carne, no seríamos mejores que los animales. Por eso, para las personas no es suficiente tener este deseo del cuerpo. Así como hay deseos del cuerpo, también hay deseos del espíritu. Deseos del espíritu, porque existe el espíritu. Primero, acerca de esto, podemos decir que tenemos la conciencia. Cada uno de nosotros tenemos conciencia. Aquí Romanos 2:15, miremos en la pantalla, leamos juntos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí la Biblia dice así. Tenemos el deseo del espíritu también. Primero, las personas tienen conciencia, tienen el deseo de vivir bien y de manera justa. Entonces, si uno peca, se siente miserable y miedoso. Cuando peca en secreto, su corazón late, ¿sí? Su corazón late y se siente preocupado, incómodo. Al terminar de pecar, siente que va a ser castigado por su pecado. Por conciencia piensan de esa manera. Por eso, si pecamos, nuestra conciencia se siente nerviosa y preocupada. Es porque eso se relaciona con el juicio. Hay juicio, por eso. Las personas sienten culpa después de cometer pecado. Tener conciencia significa que alguien me la dio. ¿Quién será? Pensemos. La Biblia dice que Dios dio la conciencia a todos. Dios odia el pecado. Por eso nos dio la conciencia para que sepamos que seremos juzgados. Por eso tenemos un sentimiento de que quiere solucionar este problema del pecado. El segundo deseo del espíritu es cuando una persona está en peligro, busca a Dios. Esta es la religiosidad. Cualquier persona, aunque diga que no existe Dios, busca a Dios cuando está en la situación peligrosa. ¿Por qué buscamos a Dios en las situaciones peligrosas? ¿Por qué? Es porque las personas tienen el espíritu a la imagen de Dios. Cuando está en peligro, busca a Dios por instinto, ¿sí? Esto es el deseo del espíritu. Miren, aquí, las caras son muy parecidas, ¿sí? Mono y el hombre. El mono, mire, canta muy bien y también tomando bicicleta, hasta usa un celular. Vamos a ver un video sobre el mono. Mono casi igual, aparentemente como un hombre. Mire, tiene muchas habilidades. Muy interesante, ¿no? Sí, los monos tienen una habilidad asombrosa como un hombre, ¿no? Pero hay algo que los monos no pueden hacer. Ellos no pueden orar ni buscar a Dios. ¿Por qué?
porque no tienen espíritu. Ellos no tienen espíritu. También las personas tienen un deseo del espíritu muy fuerte. Miren, Eclesiastés 3:11, miremos en la pantalla, leamos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Las personas tienen el deseo de la eternidad, pero las personas solamente viven más o menos 70 u 80 años del promedio, ¿no? Pero pensemos, así, aunque una persona viva de 70 a 80 años, pero su deseo es la eternidad. Su deseo es la eternidad. ¿No es algo interesante? Por lo tanto, no importa a dónde vayamos en este mundo, hay canciones sobre lo eterno. Te quiero eternamente, vivamos conmigo eternamente, estemos juntos felices para siempre, eternamente. Así que la Biblia dice que Dios ha puesto esta eternidad en el corazón de las personas. Así, de esa manera, las personas tienen deseo de la eternidad. Y esta es la prueba de que existe lo eterno. Hay el mundo eterno y el espíritu también. Vamos a ver un video sobre eterno, algo eterno. Veamos. Estaba en un coma muy profundo, mi cerebro estaba totalmente inflamado, los 8 lóbulos estaban afectados, no había posibilidad de realizar alguna acción consciente. ¿Experimentó el doctor Alexander una alucinación? ¿O realmente recibió un atisbo de una vida más allá de la que conocemos? Una vida más allá de la muerte, de ser cierto. La idea es casi demasiado increíble para entenderla. Pero consideren esto, el doctor Alexander es solo uno de millones quienes, al borde de la muerte, afirman haber tenido el mismo viaje, virtualmente idéntico, un viaje que se conoce colectivamente como una experiencia cercana a la muerte. Estas experiencias se dan cuando alguien muere clínicamente y regresa a la vida. Y describe haber sentido cosas extrañas como viajar por la oscuridad y en aquel modo en realidad, reunirse con parientes muertos o usar de luz, viajar de vuelta al cuerpo. A menudo esta figura de Jesús le dice que regrese al cuerpo. En Estados Unidos, cerca de 800 personas al día reportan haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Y si lo piensas, en el curso de años y en todo el mundo, probablemente sean millones de personas, lo que me hace pensar que este es un fenómeno real. Las personas realmente están experimentando esto, no lo están inventando. Antes de mi coma, creía por completo el paradigma de que el mundo físico es todo lo que existe. Ese es el modelo científico convencional. Pero cuando abrí los ojos en esa cama de cuidados intensivos, mi cerebro estaba totalmente destruido y solo recuerdo dónde había estado durante ese extraordinario viaje espiritual en un coma profundo. Por eso quienes tienen experiencias cercanas a la muerte regresan a este mundo, comprenden que son seres espirituales eternos y que nuestro cuerpo físico es solo un recipiente que le sirve a nuestra alma para transitar por esta fase de nuestro viaje. El alma, la esencia intangible de quienes somos, que sigue viviendo después de morirnos. Si las experiencias cercanas a la muerte, reportadas por millones de hecho, han ocurrido como fueron descritas, podrían hacer esto, prueba de que el alma realmente existe y que de verdad hay un mundo eterno después de la muerte. La Biblia dice así: buscamos algo porque hay algo que buscar. Cuando tenemos sed, buscamos agua por instinto, ¿no? Cuando nace un bebé, busca el pecho de su mamá por instinto también, aunque nadie le enseñó.
hay un deseo. Esto es una evidencia que hay algo sujeto de este deseo, ¿no? Cuando estamos en un peligro, ¿por qué buscamos a Dios? Porque existe Dios, ¿no? Cuando pecamos, ¿por qué tenemos miedo del juicio? ¿Por qué? Porque existe el juicio. ¿Por qué deseamos la vida eterna? Porque existe la vida eterna. Mientras vivimos una vida en esta tierra y un día enfrentaremos la muerte. Y más allá de esta muerte existe este mundo eterno. Es decir, uno tiene que entrar al cielo eterno o al infierno eterno. Ese momento podría llegar más rápidamente que pensamos. Aquí, Salmos 90, 10. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Aquí la Biblia dice que la vida es molestia, trabajo y lágrimas. Además, Dios dice que esta vida vuela rápidamente. Vamos a ver este video sobre nuestra vida. Realmente vuela. Vamos a ver. Life is short. Realmente así vuela nuestra vida. Mire, nuestra vida es muy corta. Esta muerte podría llegar a nosotros más rápido que pensamos. Ahora, nadie puede escapar de esta muerte. Y tenemos que recordar que esa muerte podría ser nuestra actualidad hoy en día de repente. Sí, de repente. Pero el problema es que la muerte no es el fin. Por último, este versículo, leamos Hebreos 9, 27, por último. Y pensemos seriamente sobre este versículo. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Cómo piensan? Hasta ahora hemos verificado que la Biblia es la palabra de Dios y es 100% verdadera, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan ustedes? Esta palabra, este versículo, también es una verdad o una falsedad. ¿Cómo piensan? Una verdad. Por supuesto, esta palabra también es 100% verdadera. 100% habrá el juicio después de la muerte. Aquí todas las personas van a morir. Nadie escapar este destino. Y después de esta muerte habrá el juicio. La Biblia explica de esa manera. Todas las personas mueren, pero ¿no habrá el juicio? No, la Biblia no dice así. Esto predispone las siguientes cosas, los siguientes hechos. Primero, eso significa que la muerte no es el fin. Es decir, existe otro mundo después de la muerte. A través de la Biblia hemos averiguado la existencia de un mundo eterno después de la muerte. Existe el mundo eterno. Y que habrá juicio significa que hay
un contenido del juicio, y también que existe un juez que nos juzgará. Entonces, ahora tenemos que pensar acerca de este asunto muy seriamente. Si eso es una verdad, debemos tomar con sinceridad sobre este asunto de la muerte y el juicio, y sí o sí averiguarlo ciertamente. Si esa muerte llegara enfrente de mí ahora mismo, ¿de qué forma enfrentaremos esta muerte? ¿Están listos? Entonces, ¿están listos ustedes para el juicio que vendrá después de esta muerte? ¿Alguna vez han pensado sobre esto? El propósito de este seminario es resolver este problema, y también se puede decir que es el propósito de nuestra existencia como ser humano también. Tener la oportunidad de aprender la Biblia es igual a tener una oportunidad de solucionar nuestros problemas del espíritu, y así que podemos recibir la salvación. No debemos dejar esta oportunidad muy importante. En la vida hay muchos problemas, dolores y tristezas, ¿no? Especialmente ahora nosotros estamos experimentando más dolores, tristeza y confusas bajo muchos riesgos de varios problemas del mundo, como las guerras, la pandemia y los terremotos, etcétera, ¿no? Para tener la respuesta a todos estos problemas de la vida, debemos preguntarle a Dios, ¿quién creó este mundo y lo conduce según su propio propósito? Es decir, solo Dios tiene la respuesta sobre toda nuestra vida, porque Él es el creador de la vida. En la Biblia hay respuesta. Cuando Dios de la oportunidad, tenemos que agarrarla. La Biblia es la verdad. Y si invertimos nuestro corazón, nuestro tiempo en este seminario solamente durante una semana, comprenderemos esta verdad tan maravillosa. Por eso participen todos durante una semana, sin falta, por favor, y escuchemos atentamente esta palabra de Dios, por favor. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente tu gran amor y gran misericordia eterna hacia nosotros. Por favor, guíanos y protégenos para poder escuchar tu palabra sin ningún problema mañana también. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias.